o mezclar o entretejer lo que es la fe cristiana. Y les voy a mencionar a otro personaje que fue mucho más famoso que Carlos Cuauhtémoc Sánchez hace muchos años, que fue Dale Carnegie. A lo mejor alguien se acuerda de Dale Carnegie. Dale Carnegie también fue otro escritor muy parecido. Diga. ¿Y nos podrías dar un ejemplo pequeño? Sí, claro. Gracias. Sí, por supuesto. Porque yo sí los leí todos. Sí, mucha gente los ha leído. Eran de época, esa época era. Lo que pasa es que todas las épocas producen gente así. Otro es Jorge Bucay, otro Bueno, es el propio Juan Salvador Gaviota, Ese lo leí en la adolescencia. el vendedor más grande del mundo. O sea, siempre ha habido de ese tipo de escritura, de literatura, siempre la ha habido. Son cíclicos, es cíclico, es constante, es periódico. Y por eso los estamos metiendo en el mismo paquete, y no me voy a referir solamente a Carlos Cuauhtémoc en el trabajo específico que ha hecho, en lo que ha escrito, sino en general. ¿Dónde está la debilidad de mezclar elementos bíblicos y cristianos con lo que flota en el ambiente? En el ambiente flotan ideologías que a veces nosotros no percibimos bien y que somos impactados por esas ideologías, maneras de pensar que están en el ambiente. En el caso del Eclesiastés, en su época era el epicureísmo. Pero si uno compara el epicureísmo con estas otras combinaciones, uno de los puntos críticos de prácticamente todos estos personajes, desde el vendedor más grande del mundo hasta Jorge Bucay y hasta Paulo Coelho también él está en el mismo paquete, es que al momento de tratar de articular un discurso de utilidad práctica para las personas, tienen que encontrarse puntos concretos en donde esa conexión se pueda dar. Estamos en el Eclesiastés 9:11, y todo lo que estamos diciendo ahorita tiene que ver con esa parte, y sobre todo con el título que aparece en la página 4 del boletín. ¿Ya le pasamos aquí a la verdad? ¿Sí? Nadie tiene asegurada la felicidad ni el éxito. Y este tipo de materiales lo que busca es que la gente obtenga la felicidad y obtenga el éxito. Es un discurso teledirigido hacia el éxito. Hoy se habla también de prosperidad, se habla de equilibrio, se habla de resiliencia, se habla de muchas cosas que antes no se hablaban. El problema en el versículo 11 es al final, cuando después de mostrar estos pares que ya estábamos comentando, no siempre, a veces sí, o sea, él está dando la posibilidad. Solito este versículo 11, solito, puede echar abajo todo ese tipo de discursos de autoayuda y de promoción de la voluntad. El principal problema de estos discursos y de estos libros, el principal problema, es la idolatría del voluntarismo. La idolatría del voluntarismo. Del querer hacer las cosas. Tú tienes adentro de ti toda la voluntad y toda la posibilidad de hacer las cosas, aunque no seas de una clase social X. Tu voluntad lo puede hacer todo. Y eso no es verdad. Pero el punto es más bien ser de esa clase social. No, es que la clase social no entra. No, es que la clase social no entra. No entra. Yo conocí personas, ustedes seguramente también, de una clase social, vamos a decir, disminuida, que era fanática del vendedor más grande del mundo y que creía que lo que enseñaba ese libro la iba a sacar de pobre. Y lo cierto es que no pasó. Por eso digo que no pasó. Pero el discurso se centra en la voluntad. Es la idolatría del voluntarismo. Con tu voluntad lo puedes hacer todo. Es más, tu voluntad es omnipotente. Y allí entra una dificultad en cuestión de fe. La voluntad no es omnipotente. Tenemos muchas carencias en nuestra voluntad. Y lo decimos, es que yo no tengo fuerza de voluntad para dejar el cigarro. No tengo fuerza de voluntad. Y lo asume uno. Y cuando se asume que uno no tiene fuerza de voluntad, entiende que debe recibir ayuda de algo o de alguien. Por supuesto, en primer lugar de Dios y de otras posibilidades, ¿no? De la parte espiritual. Pero lo primero es reconocer que uno no tiene voluntad. Porque la voluntad no es omnipotente.
En segundo lugar, otro de los problemas que hay con esto es una tergiversación de lo sagrado. ¿Sí? A mí se me va a olvidar lo que estoy diciendo, pero ustedes lo van a notar. Primero, idolatría de la voluntad, del voluntarismo. Segundo, una tergiversación de lo sagrado. Lo sagrado, en ese discurso así comercial, de ayuda y de utilidad, esta parte es mucho más difícil en términos bíblicos y teológicos, porque estos materiales lo que plantean es que lo sagrado está al servicio de nosotros. O sea, Dios está al servicio de uno y tú tienes que servirte de Él porque Él está a tu disposición siempre. Él no es soberano. No lo dice así el discurso. No lo dice, pero lo da por sentado. No es soberano porque está al servicio tuyo. ¿Sí? Y el tercer problema de esto es que no aprecia este discurso en ningún caso, Carnegie mucho menos, porque escribía en Estados Unidos, en otra cultura, en otro ambiente. El vendedor más grande del mundo también. Lo curioso es Jorge Bucay, y lo curioso es Paulo Coelho, que escriben desde otro contexto en América Latina y aún así no ven la parte estructural de la sociedad. No le dan herramientas a las personas para ver cómo es la estructura social. No es su papel, evidentemente, pero no lo consideran nunca. La sociedad a la que tú te enfrentas para que tú seas feliz y tengas éxito, la sociedad te va a poner muchos escollos, eso sí se dice. Hay muchos obstáculos, rechazo, odio, competencia, todo lo que forma parte del discurso como tal. Pero esos elementos del discurso no aprecian los elementos estructurales de la sociedad. No digo que hablen de lucha de clases, no me refiero a eso. No es necesario. Pero hay que ver cómo estructuralmente un discurso de este tipo podría ayudar a las personas, no lo hace así, lo hace de otra manera, podría ayudar a las personas a situarse en el contexto social en el que viven, para ver su realidad como es y entonces sí dar pasos para cambiar su realidad. En pocas costumbres, hábitos, pero sobre todo la estructura en la que vivimos. Yo no digo que ataquen el capitalismo, no digo eso, no. A lo que voy es a que la parte estructural de la sociedad, por ejemplo la familia. ¿Tu familia cómo es? ¿Qué tipo de familia es? ¿De dónde viene? ¿Por qué se ha comportado así? ¿Por qué ha tenido los problemas que ha tenido? No. Si tú estás en una familia complicada, disfuncional y demás, no, tú solito vas a salir del problema, aunque tu familia esté así. Y eso no es así. La herencia. Sí, no es así. La familia disfuncional, cuando estamos dentro de una de ellas, el problema nos afecta a todos. Y si yo me salgo solito de la ¿Perdón? Hay casos excepcionales. Sin duda, puede ser, pero la persona, ¿cómo? Puede suceder, pero es excepcional. Pero la persona solita salir de la problemática familiar tan aguda y tan compleja, solita, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, esas son tres, entre muchas otras cosas, que se plantean en este tipo de discursos, porque la mezcla entre religión e ideas así psicológicas y filosóficas, vamos a decir más o menos superficiales, producen esa mezcla, ¿sí? Entonces aquí estamos en Eclesiastés 9:11, y en el 9:11, y está nuestro título de nuestra página 4, dice: nadie tiene asegurada la felicidad ni el éxito. Evidentemente un discurso de autoayuda no lo va a decir así. Tú tienes derecho a la felicidad y al éxito, porque tu voluntad es muy grande y porque Dios está a tu servicio y porque tú vas a salir adelante aunque dejes a todos atrás. Así es el discurso, y es individualista, está centrado en el individuo y no piensa en la comunidad. Ese es el cuarto problema, que es extremadamente individualista y no abarca la posibilidad de que grupos completos de personas, familias, logren salir de la situación en que viven. Pero también hay el otro caso opuesto, en donde se piensa en una globalización, una masa, y dejan a un lado, no priorizan al individuo. Sí, es verdad, pero como estamos con esta crítica que pidió la hermana que especificáramos, ahí están los 4 defectos, entre varios que hay. Pero esos 4 son los problemas.
Yo no sé a ustedes, a nosotros, cuáles nos afecten más, porque si hablamos de la voluntad, hay gente a la que sí se le requiere que levante su voluntad, pero eso se llama autoestima. Tiene que mejorar su autoestima, eso está clarísimo. Sí. Pero autoestima no es lo mismo que tu voluntad sea omnipotente. No. No. No es lo Eso mismo. ya es sobreestima. Que tampoco estaría mal, pero el problema es que la voluntad tiene sus límites. Tal como dice aquí, nadie tiene asegurada la felicidad ni el éxito. Y dice el versículo 11 de Eclesiastés 9, vi además debajo del sol que no siempre, al decir no siempre es que a veces sí, es de los ligeros la carrera. Primer par, ligeros y carrera. Segundo par, ni la guerra de los fuertes. Segundo par. Tercero, ni aún de los sabios el pan. Podrá ser muy sabio, pero a lo mejor no tiene ni qué comer. Que Podrá es ser muy sabio. que es muy común Es también. muy común, pero él dice no siempre. ¿Cómo? Muchos Sí, muy indigentes común. son. Sí, y al final lo va a decir. De hecho, ahorita que veamos la parábola que cuenta, que se parece mucho a la del Señor Jesús, o al revés. Las parábolas del Señor Jesús, varias de ellas se parecen a esta parábola de Eclesiastés 9, se parecen. Tercero, ni de los prudentes, no, cuarto, ni de los prudentes las riquezas. Podrás ser muy prudente y muy miedoso, pero no tienes acceso a las riquezas. Ni de los elocuentes el favor. Podrás hablar muy bien, pero no obtienes el favor de los poderosos. Sino que todos, absolutamente todos, aquí llega una conclusión. Arriba dice no siempre, al principio. Pero al final dice, todos tienen oportunidades e infortunios. Incluso al final del versículo 11 maneja también ese par. Es un par. Tiempo y ocasión. Es un par, y es un par dialéctico. ¿Por qué? Porque está confrontando una cosa con la otra. Todos tienen oportunidades e infortunios. Y si queremos ser así como más proactivos, le podemos traducir hoy y decir, todos tenemos oportunidades e infortunios. Y así le podemos titular a una bonita charla de autoayuda, ¿verdad? Pero la parte difícil del manejo, que es otro de los defectos de esta literatura, es que no saben o no plantean adecuadamente el tema del infortunio. No plantean que toda la vida es color de rosa, no, tampoco. Pero ¿qué hacen los libros de autoayuda con el infortunio? Con la mala fortuna, con las cosas. ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo lo procesan? ¿No? Eso no cabe en ellos. No cabe en el esquema, está. no entra en el esquema. Y el Eclesiastés dice, no, yo sí lo voy a manejar. Y dice en nuestra página 4, pero que quede claro una vez más, y hoy cambiamos de autor, Norbert Loffing, pero que quede claro una vez más que no está en el poder del ser humano alcanzar la alegría y asegurar el éxito por nuestro propio esfuerzo. Ahí está la parte de la voluntad, la parte de la voluntad. La voluntad no es omnipotente. Primer golpe a la autoayuda, ¿no? Primero, se reúne aquí en forma poética la enseñanza de todo el libro sobre este punto, introducida sin embargo en prosa, y al comienzo del versículo 12, como vamos a ver acá, ¿sí?, interrumpido por una observación en prosa. La palabra clave es tiempo en el sentido de kairos. Kairos es el tiempo propio de Dios, es el tiempo fecundo, es el tiempo pertinente, es el tiempo en el que Dios va a actuar, es el tiempo que se ha preparado para que sucedan las cosas. La frasecita de rigor de nuestro tiempo. Por algo suceden las cosas. Y en algún momento llegará la bendición. Sí. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la actitud del ser humano creyente, en donde busca por su autocapacidad o su individualismo el lograr, el tener éxito, el ser aquello, o el decir, yo lo dejo todo en las manos de Dios, porque al final del camino, todo lo que hago, de nada me va a servir? La sabiduría popular ha respondido eso muy bien, y en la sabiduría bíblica también está presente. El famoso a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Porque nosotros somos cristianos evangélicos. Enterados o no de la influencia que nuestra propia tradición religiosa tiene, y lo subrayo, enterados o no,
somos herederos de una tradición que habla sobre la importancia del trabajo, Sí, del ahorro y del servicio a los que no tienen. En ese orden. Se trabaja, se ahorra y se ayuda a los que no tienen. sí. Esa tradición tampoco viene solo desde la Reforma, está en las Escrituras, la ética del trabajo. Pero como lo comentábamos desde el otro día, me parece, al hablar en primerísimo lugar del trabajo, tenemos que recordar y replantear qué enseña la Biblia sobre el trabajo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Hay otras doctrinas cristianas, como la católica, que plantea que el trabajo es una maldición. Por lo tanto, si el trabajo es una maldición, ¿cómo va a funcionar, como dice el hermano, mi manera individual, no individualista, de ejercer ese trabajo? Como no es bendición de Dios, entonces tengo que matarme y tengo que acabar con mi vida para que lo que pueda obtener, poco o mucho, sea útil para mi familia, para mí, para mi familia y para algunos otros. Pero entonces el concepto que se tenga del trabajo cambia todo lo que viene después: trabajo, ahorro y servicio, en ese orden. Entonces nuestra ética, aunque no estemos enterados como evangélicos que somos, es la ética protestante. Es la ética del trabajo, es la ética del esfuerzo, es la ética del ahorro. Y si todavía nos metemos más en profundidad, es la ética, esa palabrita que ya no se usa mucho ahora, pero es la ética de la frugalidad. La frugalidad es lo contrario del lujo. La frugalidad es lo contrario del exhibicionismo, de la presunción, de la soberbia, ¿sí? De que yo soy un self-made man, ¿no? De que yo me hice a mí mismo, de que yo soy lo que soy porque estaba predestinado para hacerlo y tuve toda la capacidad y las oportunidades y los espacios y los contactos y las situaciones posibles, y entonces yo me hice a mí mismo. Perdón, no te hiciste a ti mismo. Lo que dice Eclesiastés 9:11, todos tenemos, ¿qué? Oportunidades e infortunios. Y las oportunidades llegan, habría que ver las demás traducciones para ver cómo traducen esto de oportunidades. Tiempo y ocasión, dice esta. Tiempo y ocasión, dice esa otra traducción. Habría que ver cómo está esa parte para darnos cuenta que hemos estado usando. ¿Qué versión tienes tú ahorita? Esta es la Biblia, el estudio Matthew Henry. Esta es, déjenme decirles cuál es, es Reina Valera. Reina Valera. Pero da la misma idea, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, por eso decía que al meter la palabra oportunidad, nosotros estamos viciados por las áreas de oportunidad de lo que en el ambiente hay. Y eso sí nos complica, ¿no? Dice aquí, el tiempo y el destino alcanzan a todos, dice esta traducción. Aquí dice, todos tienen su momento y su ocasión. Su momento y su ocasión. El punto está en que cuando se traduce la otra como infortunio, Reina Valera contemporánea. Reina del contemporáneo, al momento de meter el infortunio aquí en la traducción, se completan los pares, ¿sí me explico? Sí. Eran 5 o 6 pares previos y el cierre también lo es. Sí. Todos tenemos oportunidades e infortunios. Y curiosamente llegamos otra vez, mucho antes de acabar la sesión de hoy, estamos llegando otra vez al Carpe Diem. Sí. Porque el Carpe Diem, atrapa el día, significa también lo mismo que atrapa la oportunidad. No la dejes pasar. Volvemos a lo mismo. Pero ese Carpe Diem es epicúreo. Es epicúreo. Si quisiéramos traducir el Carpe Diem en términos cristianos, y ya vamos a llegar a esa porción en Efesios, estamos a punto de llegar en nuestro estudio semanal y semestral de Efesios, estamos a punto de llegar cuando el apóstol Pablo dice, redimamos el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo dice eso en Efesios? Hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Ese es el Carpe Diem cristiano. La frase Carpe Diem no es cristiana. No es cristiana. Es latina, es griega, es epicúrea, es clásica. Pablo dice que lo dijo. No, Pablo dice, redimamos el tiempo porque los días son malos. Ese es el Carpe Diem cristiano, pero no es igual. El Carpe Diem es agarrar al vuelo la oportunidad y no dejarla pasar.
Y entonces por Y eso tiene hay sentido. tanto trepador, como decimos. Bueno, ya te fuiste hasta la cocina. Bueno, es que El trepador, pensando comillas, así, el trepador, el oportunista, el arribista, ¿sí? El que está en la bolsa de valores esperando muy que se le metido caiga en eso. toda la inversión a alguien y él la cacha, la recibe, ¿no? Sí. Ese es el del carpe diem. O el que está en la política también. O el que está en la política Claro. y aprovecha y Esperando la se caída del sirve, puesto. exacto, se sirve de las coyunturas, o es un chapulín que ve que el partido este ya no le conviene y se pasa al otro. O sea, está agarrando la oportunidad Sí. y está actuando bien y puede sacar mucho beneficio de eso. Pero la actitud que Pero tiene siempre es... es egoísta, ¿sí? Es que no es cristiana, para acabar pronto. Es que Realmente esa no oportunidad cristiana, que se está esperando no es Sí, siempre es éticamente egoísta. cristiana. Exacto. Precisamente. No es. Por eso San Pablo, Eso está esperando. por eso San Pablo, en Efesios en particular, estaba queriendo promover una nueva ética humana que estuviera marcada por la obra de Dios en Cristo. Y por eso es tanto machacar, tanto insistir, tanto estar duro y duro San Pablo. A ver, ustedes no son como los otros, pero ¿en qué no somos como los otros? Y San Pablo no lo dice abiertamente porque no era su estilo, pero dice, a ver, tomemos del epicureísmo y del estoicismo, tomemos algunos elementos y valorémoslos y apliquémoslos desde el punto de vista cristiano. El punto de vista cristiano, Filipenses 2, está dominado porque el Señor Jesús, como Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, ¿sí? Hasta la muerte de cruz, y entonces de esa humillación de Cristo procede todo lo que hacemos. No procede solo de la exaltación, que viene después. Y porque fue humillado, el propio Filipenses 2 lo dice, porque fue humillado, después fue exaltado. Pero sin humillación no hay exaltación. O sea, ese es un criterio y es un principio ético. ¿Quieres ser grande? Y el propio Jesús lo dijo. ¿Quieres ser grande? ¿Quién quiere ser grande aquí? Todos queremos ser grandes. Pues el que quiera ser grande primero sea como el que sirve. Aquí no va a haber mayores como grandes, gente grande como en todos los pueblos, como en todos los gobiernos, dice el Señor. Aquí no va a ser así. Y humillarse, puede decir que es como un sacrificarse. Es que el problema de la palabra sacrificio es que debemos desterrarla de nuestro lenguaje cristiano. Ay, sí. El sacrificio ya no cabe en nuestro lenguaje cristiano. Ahora que fue el Día de las Madres, estos caricaturistas Sobre que todo son nuestra buenos. connotación también. Sí, pero la caricatura esta que salió es una madre prehispánica, ¿no? Que está sacrificando a una persona y le dice a sus hijos, yo hago muchos sacrificios por ustedes, y está sacrificando a una persona. Ay, Dios. ¿Qué tal? Sí, está sacrificando a otra persona. Entonces, diga. decir Jesús se sacrificó por ti está mal. No es que esté mal, sí lo hizo, pero el concepto de sacrificio, Jesús, o la práctica, la realidad del sacrificio, Jesús la llevó a cabo para que nunca más volviera a suceder. Para en que ese nunca más. sacrificio no hay un... ¿Cómo se llama? ¿Resultado? No, sino que con base a ese acto, yo ya me agarro de ahí para poder sacar provecho. El asunto nuestro es que seguimos viviendo en una cultura sacrificial. Todos los sacrificios, en parte, pero no es lo principal del sacrificio. Sí, en el caso de la mamá sacrificada, sí, le reclama, le champa, como dicen, le recuerda todo el tiempo a sus hijos que se ha sacrificado, desde que tuvo el dolor de parto y cómo Y Dios no le lo hizo costó, así. claro que no. Jesucristo, perdón. Ahora, el punto está en que la cultura sacrificial sigue permeando nuestras ideas y nuestras acciones, y no debe ser así. El ejemplo de la mamá ya es clásico, Sí. ya, pero no es el único. Yo que me he sacrificado. Sí, pero seguimos aunque nosotros abiertamente aquí no estemos sacrificando personas, el sistema sacrifica personas para que nosotros vivamos bien. Por ejemplo, les hago una pregunta así macro, con lo que plantea el hermano, macroscópica. ¿Cuántos planetas Tierra se necesitarían para que toda la población del planeta, que ya andamos creo que por los 8,000 millones, vivamos como la gente vive en Suiza?
con ese nivel de vida. ¿Cuántos planetas se necesitarían? Ese nivel planetario. Se necesitan 3 planetas para que todos vivamos con el mismo confort que Suiza. 3 planetas. Y eso no va a suceder. Dado que no va a suceder, entonces unas personas sí van a vivir como la gente vive en Suiza y en otros países, a costa del sacrificio de varios miles de millones de personas. O sea, nuestro confort Cuesta a otros. cuesta el sacrificio de otras personas que ni siquiera conocemos. Podríamos tener eso. Bueno, el agua aquí en el Valle de México, el agua oscura y terrible que se distribuye en algunas zonas a cambio del agua decente que tenemos en otras. Se podría Lo que allá aplicar, no se tiene, aquí se entonces, tiene. Para esto, pensar en ese ejemplo que puso Jesús acerca del trigo, que si el grano de trigo no va a la tierra y muere, no puede dar fruto. Mejor para no pensarlo como sacrificio, sino como algo que realmente te produce algo, da vida. El asunto es que, volviendo a la ética evangélica y bíblica, en vez de sacrificio tenemos que hablar de entrega, de disposición. Sí, claro. El que se entrega y tiene disposición para hacerlo no se lo va a recriminar a nadie. De eso. Sí. De actitud y de acción. Efectivamente puede estarse sacrificando. Por ejemplo, trabajar en 3 lugares diferentes una persona. Sí es un sacrificio corporal y físico, esfuerzo físico, claro que lo es. Pero si la persona conscientemente dice, no, esto no es un sacrificio, esto es un acto de entrega. O los voluntariados. ¿El voluntariado qué es? El voluntariado no está esperando recibir remuneración para hacer cosas. Pero hay personas e instituciones que manejan el voluntariado y se sirven de él. Para explotar. En el 95%, por ejemplo, de las iglesias pentecostales, el voluntariado femenino jamás recibe una retribución. Y son las personas que sostienen a ese tipo de iglesias. Y es un voluntariado que jamás se ha pagado. Y peor aún, reconocido. Y todavía más aún, ni siquiera alcanzan los puestos dirigentes de las iglesias. No, es como con Y las todavía monjas. peor, dirigentes autocráticos de esas iglesias son los que se aprovechan de ese trabajo voluntario que jamás ni se paga, ni se reconoce, ni se retribuye con alcanzar puestos de dirigencia en esas comunidades. O sea, son 3 problemas en escalerita. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, que es una entrega, es un sacrificio, sí, pero el concepto de sacrificio tiene que ser superado ya. El único que se sacrificó absolutamente por nosotros es Jesucristo, para que ya no hubiera otros sacrificios. Y lo dice Hebreos, es textual. Él se sacrificó una sola vez y para siempre, para acabar de una vez por todas con los sacrificios. Es textual en Hebreos. Ay, tía, pues tú, ¿por qué tienes esa pensión? Que le digo, a ver, entonces yo les he contestado, entonces erróneamente. Bueno, pues me sacrifiqué 38 años trabajando. Me entregué. Entonces aquí es me entregué. por Me eso entregué. Hay No que le cambiar. fallaste un solo día. Claro, Te dieron tu es mirada una de entrega. existencia. Es una entrega, es La una verdad. disciplina. Y llegamos otra vez a la ética, y llegamos otra vez a la ética bíblica, a la ética bíblica evangélica, que es la cultura del trabajo, del ahorro y del servicio a los demás. Así es la cadena. Fue un ahorro que estuvimos haciendo durante todo ese Claro, Bueno, yo sí me entregué y serví a los 38 años Sí. el servicio de los niños, Sí. de la comunidad. pero usted no le va a ir a reprochar a esos Pero niños, tiene ay, me que ser Ay, sacrifiqué. no. mucho para- Claro que no. Eso es lo Bueno, que- entonces, Ok. Eclesiastés 9:11. En el 12 avanza la reflexión de Eclesiastés y dice, el hombre, el ser humano, tampoco conoce su tiempo. Aquí es donde nuestro texto de la página 4 habla de kairos. No conoce su kairos. No es la palabra hebrea correspondiente, pero es la que equivale. Kairos está en griego. Sí. Kairos es el tiempo, ahora sí, de la oportunidad. Es el tiempo propicio. Quizás sea la mejor palabra. El kairos es el tiempo propicio, adecuado. Si no lo haces en ese momento, ya no lo hiciste nunca. Ahí dice Que te ofrecen un trabajo en tal lugar
¿Lo vas a tomar o no lo vas a tomar? Ese es el kairos. ¿Lo tomas o lo dejas? Es el tiempo propicio. Es el tiempo justo. Gálatas 4:4 lo dice, refiriéndose al nacimiento de Jesús. Mas venido el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después, en el momento propicio, en el momento preciso, allí, o te casas o no te casas. Ay, me pensé en eso. O trabajas o no trabajas, o te jubilas o no te jubilas. O sea, es el tiempo crítico en donde se funden los tiempos, y en el momento en que esos tiempos sacan chispas, ¿no? Esa chispa es el kairos, es el tiempo propicio. Dice aquí, el hombre tampoco conoce su kairos, su tiempo propicio, por favor. El hombre no conoce su tiempo propicio. Y como no lo conoce, y aquí el Eclesiastés tiene una claridad así meridiana, ¿no? Está pegándole al punto así central de lo que quiere decir. Como no conocemos el tiempo propicio, casi de nada, hasta que llega, aquí tendríamos que ver eso que sale en muchas series, relatos y demás. ¿Cuál es tu plan A para tu vida? ¿Cuál es tu plan B? ¿Y cuál es tu plan C? Si eso nos lo hubieran preguntado a los 16 años, nosotros no habríamos sabido decir nada. Nada. A los 17 igual, y a los 18 también. Habrá gente muy precoz que a lo mejor a los 18 ya sabía que quería. Pero si en ese momento nos preguntan, ¿cuál es tu plan A, tu plan B y tu plan C? Para empezar, ni siquiera sé cuál es el A. No sé nada. ¿A dónde va en mi vida? No lo sé. A eso se refiere Eclesiastés. Y luego sus ejemplos, que son muy puntuales, como los peces que son presos en la red. ¿Saben que van a caer ahí? No. Y como las aves que se enredan en el lazo. No. Y aquí nuestro texto, en el página 4, mete al tercero, bueno, a 2/3 en discordia. En un caso, esa palabra clave, que es tiempo en sentido de kairos, cita el 3:1, cuando habla es el poema del tiempo. Todo tiene su tiempo. En un caso determinado, además, por el azar. El azar es el tercero en discordia. ¿El azar qué? Es el tercero en discordia. El azar nos tiene preparadas muchas cositas que nosotros ni nos imaginamos. No se puede decir la suerte. No, No. es el azar. Hay un himno, y ese himno es de Juan Calvino, curiosamente, de los pocos que se conocen de él. En el himno, Juan Calvino dice que Dios nos guarda del azar. El azar es lo impredecible, es lo imprevisto, es la contingencia. Sí. Pero azar para nosotros, no de Dios viene el azar. No. El azar abarca a todos por igual. Sí, a todos. Todos estamos en manos del azar. Si le queremos llamar destino, es nuestro problema. Si le queremos llamar oportunidad, también es nuestro problema. El azar está ahí. Pero no juguemos con el azar. No juguemos con el destino. El clásico dicho. No te cruzas el periférico, por favor. Sí. ¿Sabes qué te va a pasar? ¿Sabes qué te va a pasar si te cruzas el periférico? Lo sabes. Obviamente no lo vas a hacer. No tientes al azar. No tientes al destino. Bíblicamente es no tientes a Dios. Tentar a Dios es ir a cruzar el periférico. Eso es tentar a Dios. Sí, así. Y es un ejemplo burdo. Pero es ir contra todas las reglas. Pues sí, eso es porque eso es tentar a Dios. Claro. No tientes a Dios. ¿Quién controla el azar? Dios, evidentemente. Evidentemente. Pero el azar para el creyente se llama providencia. Sí, providencia. Eso, la Claro. providencia divina. La providencia no te va a salvar si te cruzas el periférico. No te va a salvar. No. Porque estás tentando a Dios. Entonces, hay cosas en las que pretendemos ser más piadosos que Dios y decir, pues ahí me voy, y Dios al fin dijo que va a estar siempre conmigo. Pues sí, está ahí contigo, pero está cruzado de brazos viendo cómo Pero te ya vas matas. a ir cerquitita de Y cruza de brazos, que ya sabe que le va a pasar y lo hace, pues que lo haga. Eso es tentar a Dios. Eso es provocar al azar, eso es tentar la providencia.
En una enfermedad, En una enfermedad también sucede. Ahora, el asunto que es justo lo que viene acá, que puede estar abierto tanto al bien como al mal. El azar es abierto. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Si me gusta el periférico es malísimo. Porque ando tentando al azar y no tengo por qué ir a provocar al azar. Y en el otro por mal. El mal. La enfermedad forma parte del mal. Y es complicado. Es complicado. y tal vez descuidar tu salud para que llegues Es a la una enfermedad. parte, sí. Provocarte alguna enfermedad que sabes que te va a causar si tomas la fructosa tremenda del refresco 30 años. El azúcar del refresco lo tomas 30 años, algo te va a pasar. Si en algún momento no te detienes de esa ingesta, estás provocando una enfermedad. Pero a lo que vamos con esto, y plantea el texto ya que vamos a acabar, es que conduce solo, el mal solo conduce en una dirección. El mal solo puede conducir a la perdición, al caos, a lo malo, a lo propio del mal, ¿no? El azar no, el azar puede ser bueno o puede ser malo. Mal tiempo, ya expresado en la expresión artificial mal red, no significa necesariamente muerte inmediata. Cuando los asuntos humanos se ponen difíciles, los primeros mensajeros presagian la muerte, sí, pero la muerte está como acechando siempre. Siempre está ahí acechando. Por eso la enfermedad entra en el criterio del mal, no porque sea algo, vamos a decir, ahora que se decía que la pandemia fue provocada por los científicos chinos, por ejemplo. Sí, por los chinos que inventaron el laboratorio, ese mito que circula por ahí. Quisieron provocar tanto mal a la humanidad para que las grandes empresas farmacológicas hicieran la venta del siglo y eso. O sea, a tal extremo llega la maldad humana como para hacer algo como eso. La respuesta es sí, pero no tenemos los datos para afirmarlo. Sí, claro. Potencialmente puede haber sucedido. Piensa mal y al final. Puede suceder, puede ser, pero hay que ver cómo el mal no se autocontiene. El mal no se autocontrola, porque el mal es un principio, porque el mal se desdobla en realidades que no son controlables. Por ejemplo, esto de la pandemia, si fuera el caso, no lo estamos aceptando, si fuera el caso, se extiende la enfermedad por todo el mundo y eso nadie lo paga. Nadie lo paga, así se extendió totalmente, ¿sí? Entonces el mal puede ser producto de Dios o puede ser nada más producto del diablo. La Biblia dice que también viene de Dios. Y Job, con su mentalidad dialéctica, lo dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no. O sea, Job está dando por sentado que de Dios pueden salir cosas malas. O sea, Job está dando por sentado eso. No lo está diciendo con una sonrisa, evidentemente. No, obviamente, no lo está diciendo con una sonrisa. Ay, mira, no lo está diciendo. Lo está diciendo en medio de una circunstancia atroz, terrible. Y el Eclesiastés por eso está trabajando aquí con material inflamable. ¿Sí? Vamos a terminar el versículo. Hermano, yo quiero entender es como una vez una enfermedad, como dijo el hermano, viene de Dios, o es que Dios se aparta de uno. ¿Dios qué, perdón? Que Dios sea parte de uno. Sí, que Dios no es castigo. No, pues es que dice, si también la enfermedad es producto de Dios, que puede venir. Ninguna enfermedad es castigo de Dios. No, ninguna. No. Castigo nunca dijo. No, Que es que se pero sale a colación. prueba, o sea, aparte de nosotros como No. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan entró al tema, le entró directo al asunto con el ciego de nacimiento. Sí, con el ciego de nacimiento. Le preguntan directamente al Señor: ¿quién hizo mal? ¿Quién hizo mal? ¿El propio ciego o sus padres? Y Jesús dice: ninguno de los dos. Fue resultado del azar. Y para la gloria de Dios. Eso viene por añadidura y está en el texto, pero fue resultado del azar.
Lo que el hermano mencionó hace un momento sobre la herencia. Todos podemos traer potencialmente alguna enfermedad por genética. Sí. Todos. No estamos exentos de eso. Heredé la diabetes, heredé la hipertensión, heredé esto y aquello. Todos estamos expuestos a eso por genética. En donde no podemos hacer absolutamente nada. Ya traigo el gen de la diabetes y me va a dar diabetes porque me va a dar. Y no puedo hacer nada contra eso. Excepto que no le meta yo el 30 años La de prevención, claro. Exactamente. Que me cuide y que haga, que dé los pasos es que ya se sabe qué hay para controlarla. Pero mi genética me va a llevar a ser diabético, sí o sí. ¿No? Bueno, terminemos con el versículo 12 porque el tiempo ya se acabó. Así son enlazados los hijos de los hombres en el infortunio. No pueden defenderse del infortunio cuando les sobreviene de improviso. Prácticamente con eso vamos a acabar hoy. Porque entonces a quien le sobreviene el infortunio no tiene con qué defenderse. No hay forma de defenderse del infortunio. Los únicos recursos válidos para defenderse del infortunio son los pocos o muchos elementos morales, espirituales o religiosos que tengamos para afrontar. Porque entonces el infortunio, además de la realidad cruda que nos toque vivir, perder una casa, perder el trabajo, la enfermedad curable, en fin, cuando viene eso, cuando viene el infortunio, tenemos que echar mano entonces de esos recursos que ya hemos acumulado y que deberíamos de acumular más, que es la lección del Eclesiastés. Acumula recursos espirituales para cuando te llegue tu hora. Eso dice 12.1. Acuérdate de tu carrera de juventud. Acumula recursos espirituales lo más temprano que puedas para poder enfrentar el infortunio, para poder enfrentar la vejez, para poder enfrentar la soledad, el abandono, el vacío del que hablábamos hace 8 días. Para poder afrontar todo eso, el Eclesiastés no tiene más que recursos espirituales. Y los recursos espirituales son simbólicos. ¿Sí? Los recursos espirituales, en primerísimo lugar, son simbólicos. Yo sé y yo siento que el Señor me acompaña todo el tiempo. Sí, es verdad. Psicológicamente, espiritualmente, existencialmente, es verdad. El Señor siempre nos acompaña. Pero eso también es un elemento simbólico en nuestra vida. Nuestra vida se basa enormemente en una combinación de símbolos. Simbolizamos todo, toda la realidad. Si no fuera por los símbolos, no podríamos sobrevivir en la vida. Dios mismo es un símbolo, pero claro que es una realidad presente, viva, auténtica, real, que está a nuestro lado, pero también es un símbolo. Y esa simbolización de la fe es un recurso que el Eclesiastés particularmente nos dice hasta hoy. Resimboliza tu vida, y si no has simbolizado tu vida, ponte a hacerlo para que tengas recursos espirituales cuando te venga el infortunio. Si te agarra desprevenido el infortunio y no tienes recursos espirituales para sobreponerte, pobre de ti. Pobre de ti si no tienes recursos espirituales simbólicos para reponerte del infortunio. Bueno, antes de reponerte, primero para enfrentarlo, luego para procesarlo, y luego para salir del infortunio, que son 3 pasos clarísimos. Primero, recibir el golpe. Ya recibimos el golpe, ahora vamos a procesar. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo salimos de ella. Es como el duelo. Muchas circunstancias, ¿no? Porque ese sonido ya nos ayudó para terminar y para irnos, ¿verdad? ¿En qué cabría entonces esto? Que usted muchas veces comete el error de no acordarte de que tiene que tramitar algo o hacer algo y posteriormente lo hace y resulta o sea que sí el infortunio se revierte y usted sale triunfador. ¿En qué podría caber eso? Es que salir del infortunio no nos hace triunfadores, dice el Eclesiastés. El triunfo es para los optimistas. Sí, el triunfalismo. Sí, el triunfo es para... Salir del infortunio es salir avantes de las circunstancias que nos tocaron
y poderle dar gracias a Dios de que nos sacó de eso. ¿Y cuántas personas no tuvieron